El tema principal del día, por supuesto, es el discurso de Trump sobre la situación en el mundo, el equilibrio de poder y la guerra en Irán. Pero quiero empezar con la afirmación de la prensa, tanto estadounidense como internacional, de que MAGA, Make America Great Again, el movimiento está dividido, que la mitad del Partido Republicano no apoya la guerra en Irán y que la opinión en Estados Unidos es que los estadounidenses están indignados porque perdimos la guerra y que muchos supuestos republicanos se están alejando de Trump y yendo hacia los demócratas. Si todo esto es así, entonces significa que todos los proyectos de Trump han terminado, porque en noviembre claramente no elegirán a los republicanos. Y es el fin del renacimiento en América, el fin del sueño, bienvenidos al paraíso socialista. ¿Es así? Bueno, empezaremos con el apoyo a Trump en el movimiento MAGA, y luego pasaremos al discurso histórico de nuestro presidente. Entre los republicanos que se identifican a sí mismos como partidarios de MAGA, el nivel de aprobación de Trump es del 97%, nada menos que el 97%. Pero esto, por supuesto, palidece en comparación con la última encuesta de NBC, que mostró que Trump obtuvo un resultado perfecto entre los fieles partidarios de MAGA, un 100% de aprobación. Incluso Harry Enten de CNN se vio obligado a sorprenderse por este resultado de encuesta sin precedentes. ¿Pero cuántos son los de MAGA? Tal vez ya la mitad se ha ido de ese mismo grupo de MAGA. Esa es una parte del Partido Republicano, más los independientes que se cambiaron, más los demócratas, por cierto, que también en cierta cantidad se unieron a MAGA. Entonces, quizás ahora solo una pequeña parte del Partido Republicano está con Trump. Y el propio movimiento MAGA está creciendo. Según los datos de YouGov, el 65% de los republicanos ahora se consideran MAGA, Estados Unidos primero. Este es el porcentaje más alto en todas sus encuestas a lo largo de los años sobre este tema. Es decir, el economista de YouGov, esta es una encuesta de CNN a la población, dicen que nunca antes había habido tanto entusiasmo hacia el movimiento organizado por Trump como ahora. Nunca lo hubo. Antes, la mitad del Partido Republicano se llamaba a sí misma MAGA y ahora es el 65%. Es un aumento enorme. Y desde la radio, la televisión y los podcasts se escucha sobre división, huida, desconfianza, catástrofe, simplemente una catástrofe, y especialmente una catástrofe ahora porque no se logró cambiar el gobierno en Irán. Si preguntas quién está ganando la guerra con Irán, mira, ahora eso es todo. El 76% dice, con razón, que son los Estados Unidos, ni siquiera está cerca. Pero considerando la histeria de 24 horas al día, la propaganda impuesta por los medios tradicionales, uno pensaría que esto es Vietnam 2.0. Pero, desafortunadamente para los medios tradicionales, la gran mayoría de las naciones ignoraron a los medios tradicionales. Los apagaron y reconocen que cada indicador militar objetivo individual señala inequívocamente que las fuerzas de los Estados Unidos e Israel aplastaron a Irán. Hablemos, por supuesto, de lo que Estados Unidos e Israel no lograron. Pero primero, ¿cuáles eran los objetivos mínimos y los deseos, es decir, los objetivos máximos, o lo que se llama esperanzas optimistas, ¿verdad? Si quieren, podemos llamarlos así. Entonces, los objetivos obligatorios a cumplir, es decir, el objetivo mínimo, ¿verdad? La destrucción de la defensa aérea de Irán y de la flota militar industrial se ha cumplido. Bueno, dicen que alrededor del 90%, yo no lo he contado. La destrucción de la flota naval, dicen que está al 95%. La destrucción de los lanzadores, misiles, almacenes y en general de la industria relacionada con la producción de misiles. Bueno, según diferentes estimaciones, entre el 80 y el 90% ha sido bombardeado. Y como dicen los israelíes y los estadounidenses, denos 1 o 2 semanas más y terminaremos este trabajo. La destrucción de los centros restantes de desarrollo y producción de uranio enriquecido, incluidos los laboratorios, se ha realizado. De nuevo, algunos dicen 80%, otros dicen 95%. Bueno, les diré esto. Parece que mucho de lo que había que destruir ya ha sido destruido. Gracias, su flota ya no existe. Su fuerza aérea ha sido destruida. Su potencial de misiles balísticos se ha reducido en más del 90%.
Su potencial de drones se ha reducido en más del 90%, sus capacidades de producción han sido completamente destruidas. Su liderazgo, desde los mulás hasta los militares, ha sido completamente destruido. Tenemos supremacía aérea total y absoluta para hacer lo que queramos, cuando queramos. Todos los indicadores militares son inequívocos. Demuestra que las fuerzas estadounidenses e israelíes prácticamente han destruido por completo la capacidad de Irán para proyectar su poder. La primera tarea principal era detener a Irán, hacer retroceder en una década su producción de armamento y crear condiciones para un posible cambio en la política de Irán. O bien un cambio, digamos, en la política actual de la camarilla del régimen, o el reemplazo de ese mismo régimen. Bueno, digamos que dejaron a la camarilla, pero los obligaron a comportarse de otra manera en Venezuela. Ese es, por así decirlo, el tipo de variante venezolana. Pero, de nuevo, nunca se planteó como una tarea principal y obligatoria. Es decir, no cambiar el régimen, sino crear las condiciones. O, para ser más precisos, tratar de crear las condiciones. Bueno, claro, tanto para nosotros como para todo el mundo sería genial si el régimen cambiara. Entonces, bueno, se volvió... Bueno, digamos, imaginemos como cuando durante la época de Pahlaví, o sea, del Shah, es decir, antes del islamismo, o sea, tenía la religión islámica, pero no era islamista, no sé cómo ahora, bajo el régimen actual. Para que Irán cambiara su política, se uniera a la coalición con Arabia Saudita, Israel y así sucesivamente. Pero existían ciertas barreras que Estados Unidos simplemente no podía superar. Digamos, un gran desembarco enorme de unas 100,000 personas, no sé, algo así. La toma de Irán. Imposible, ¿verdad? Sí, una operación militar a largo plazo también. Desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, es imposible. Las evaluaciones de los chicos estadounidenses, los informes del frente donde mueren muchachos y muchachas, tanto los de Iowa como los de Montana. Y Trump anunció desde el principio que serían 46 semanas de acciones militares, han pasado 4,5 semanas. ¿Qué es lo que no hemos logrado? El régimen entonces, aunque sean otras personas, sigue siendo el mismo. Los mulás y el cuerpo de guardianes de la revolución siguen estando al mando. El estrecho de Hormuz, bajo el fuego de Irán, está controlado por Irán. Bueno, quien puede, por así decirlo, dar un golpe, es quien, como se dice, lo controla. Israel y los países vecinos están bajo fuego. Los drones y misiles iraníes siguen amenazando barrios residenciales, campos petroleros e infraestructura de los países del Golfo Pérsico. Es decir, el régimen está debilitado, agotado, ha quedado rezagado una década, pero sigue existiendo. No hubo una fuerza dentro o fuera de Irán capaz de enfrentarse al cuerpo y liberar Irán. ¿Qué ha cambiado en el mundo? Irán ya no tiene producción militar. El único lugar de donde pueden obtener misiles es China y Rusia. Sin embargo, Irán tiene las manos libres. Y poco a poco, pero de manera continua, van a disparar contra Israel y contra los aliados de Estados Unidos en la región. Los aviones israelíes estarán constantemente y sin obstáculos en el espacio aéreo de Irán, eliminando continuamente todo lo que a Israel le parezca peligroso. Los hutíes y Hezbollah seguirán disparando contra Israel. Y los hutíes también podrían empezar a detener barcos con petróleo y otros productos cerca de sus costas. Es otro estrecho, no tan angosto, pero sigue siendo un estrecho. O sea, sería muy malo, ¿verdad? Sí y no. Todavía no hemos tomado en cuenta el resto del mundo. Asia y Europa reciben muchos recursos energéticos de esta región. Ni China, ni Japón, ni la Unión Europea están de acuerdo con los disparos o incluso con el chantaje de pagar para que no haya disparos. Mientras Irán lance misiles contra los sunitas e Israel, la región seguirá siendo inestable. Los compradores de petróleo tienen varias opciones. Si Estados Unidos se retira, ellos tendrán que resolver el problema de obtener petróleo por sí mismos. Y como siempre, hay dos caminos. La primera opción es enviar escuadrones militares y proteger sus rutas comerciales, al mismo tiempo que disparan a los puntos en Irán desde donde salen los drones y misiles. Y la segunda es llegar a un acuerdo con Irán. Y si Europa no tiene mucha fuerza para esto, o mejor dicho, tiene fuerza pero no tiene voluntad política, entonces ¿qué? China, que obtiene cerca de la mitad de su petróleo del Golfo de Brasil, hoy justo antes del discurso de Trump salió con una propuesta sobre cómo resolver esta situación.
Dicen que rápido y sin disparos. Pero ¿por qué hicieron eso? ¿Y a quién le beneficia o perjudica esto? Que a China le conviene lo que ellos mismos proponen, eso está claro. Pero ¿qué pasa con los demás? China y Pakistán, no solo China. Pakistán presentó un plan de 5 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Alto al fuego inmediato, negociaciones de paz, protección de la infraestructura, libre paso por el estrecho de Hormuz, bajo el auspicio de la ONU todo se resuelve. Suena bonito, muy bonito. Pero veamos con claridad quién y por qué propone esto, qué está en juego y a quién le conviene. Entonces, ¿Irán suministra alrededor del 12% de todas las importaciones de petróleo de China? A precios por debajo del mercado, eludiendo las restricciones. Además, a través del estrecho de Hormuz pasa otro 40% de todo el petróleo que China compra en Medio Oriente. Irán cerró el estrecho. Para Pekín, esto es un golpe directo al plexo solar. Súmale casi 70.000 millones de dólares en inversiones chinas en Pakistán a través del corredor económico. La inestabilidad en la región amenaza toda esta infraestructura. La conclusión es simple. China está perdiendo dinero. China está perdiendo dinero. Cada día mientras la guerra continúa. Si la guerra se prolonga, Pekín enfrenta una crisis energética en casa, una derrota geopolítica en la región y un precedente peligroso. ¿Y qué gana China si se acepta el plan? Bueno, la apertura del estrecho de Hormuz, la reanudación del suministro de petróleo. Eso es bastante claro. El estatus estratégico de pacificador global y un lugar en la mesa para la reconfiguración de la región tras la guerra. Contratos para la reconstrucción en Irán. Se puede ganar muchísimo dinero. Influencia diplomática y debilitamiento de las coaliciones de sanciones occidentales. Estados Unidos luchó con objetivos concretos, destruir el programa nuclear de Irán o cambiar el régimen. El plan chino propone congelar el statu quo. El régimen iraní sobrevive. El programa nuclear está suspendido, pero no destruido. Y en secreto le dirán a China e Irán, no se preocupen, les ayudaremos a reanudarlo. Para Teherán el plan es un salvavidas, por supuesto. Ataques a la infraestructura se detienen, el régimen recibe un respiro y así sucesivamente. Israel realmente luchó por una sola cosa, eliminar definitivamente la amenaza nuclear iraní. Para Israel, una acción a medias no funciona del todo. Es decir, más bien no funciona en absoluto. Un alto el fuego en el que Irán conserva su régimen y su potencial nuclear congelado no es una victoria para Israel. Especialmente preocupante es el punto que propone China. La protección de instalaciones nucleares de uso pacífico. Es interesante quién decidirá qué es pacífico y qué no. Este mecanismo ya ha fracasado 3 veces en los últimos 12 años. Para Israel este plan es claramente malo. Si el plan se aprueba, Pekín es el que más gana. Estados Unidos obtiene un alivio táctico a costa de una, diría yo, derrota estratégica. Irán sobrevive, pero no se libera. Israel obtiene una pausa antes de la siguiente ronda. Seguimos adelante. Pasan 810 años y todo vuelve a empezar. Así que tácticamente esto está bien, pero estratégicamente está muy, muy, muy lejos de ser una victoria. ¿Cómo resolver el problema de Irán sin usar la fuerza militar? La respuesta ya la dio Bibi Netanyahu. Se llama Oleoducto Arabia Saudita-Israel-Europa. La esencia del proyecto, Netanyahu revivió públicamente la idea de construir oleoductos que conecten las regiones del Golfo Pérsico con Israel y luego con Europa. En lugar de transportar el petróleo a través de los puntos críticos del estrecho de Hormuz y de Bab el-Mandeb, que es donde están esos mismos hutíes, podemos, dijo él, construir un oleoducto hacia el oeste a través de la península arábiga hasta los puertos mediterráneos de Israel. ¿Qué es ese oleoducto? No es tan enorme, son 700 kilómetros desde Yambú, en Arabia Saudita. A través de Jordania hasta Eilat, conectándose con el oleoducto ya existente Eilat-Ashkelon, que llega al mar Mediterráneo, a los puertos y de ahí a Europa. ¿Por qué es importante justo ahora? Israel busca presentarse como un corredor seguro para la exportación de energéticos del Golfo Pérsico hacia Occidente. Él mismo lo protegerá, naturalmente. Israel protegerá ese mismo oleoducto. Ante las amenazas de los hutíes y el cierre del estrecho de Hormuz, esta opción se vuelve muy valiosa. Israel ganará varios cientos de millones de dólares al año por el tránsito, pero eso no es lo más importante.
Lo principal es que se asocia con Arabia Saudita y los países del Golfo, a quienes salva de rutas vulnerables y peligrosas. Europa obtiene una ruta más corta y barata para el petróleo del Golfo, evitando el canal de Suez. La posición de Chaga es muy simple. Chris Wright en Washington, en abril de 1925, informó que mostramos un gran interés y que con gusto plantearemos este tema a la parte saudita. Pero Arabia Saudita lamentablemente dice que hasta que el asunto no se resuelva entre Gaza e Israel, no podemos empezar a discutirlo. Es decir, de nuevo todo se reduce a Gaza. Bueno, creo que al final con Gaza habrá que tomar algunas decisiones, pero si se construye el oleoducto, eso lo cambia todo, absolutamente todo, de inmediato. El estrecho de Hormuz pierde sentido para Irán, deja de ser un punto de estrangulamiento para la energía mundial. Irán pierde su principal carta. Israel se convierte en un centro energético entre Asia y Europa, y la normalización de Arabia Saudita con Israel se vuelve económicamente inevitable, porque señores, les voy a revelar ahora un secreto aterrador que nunca se imaginaron. Los petrodólares son más importantes que la política. Bueno, está bien. Ya hemos estado hablando mucho, pero en realidad hoy nos reunimos para escuchar y evaluar el discurso de Trump. Escuchemos qué camino eligió Trump para resolver todos estos problemas. Este fue el segundo mensaje televisado de Trump 47. Él comenzó felicitando a la NASA que hoy, unas horas antes de su discurso, envió a un grupo de astronautas a orbitar la Luna por una ruta por la que nadie había volado antes. Luego recordó a Venezuela sobre cómo con poca sangre, en realidad sin sangre estadounidense, lograron cambiar las relaciones con ese país, donde ahora se están realizando grandes esfuerzos para expandir la producción de petróleo. En Irán, dijo Trump, una victoria militar total. Durante 47 años Irán gritó, matemos a los estadounidenses. Todos los presidentes juraron que neutralizarían a Irán, pero nadie movió un dedo. Dirigir significa corregir sus errores, dijo Trump. Nos tocó a nosotros hacerlo. Irán, en su momento volaron nuestro barco, tomaron a nuestra gente como rehenes, entrenaron terroristas para matar estadounidenses, organizaron una masacre en Israel, mataron a sus propios ciudadanos. En total, en los últimos años, alrededor de 45,000 personas, solo 35,000 en la última manifestación. No se les podía permitir tener armas nucleares ni misiles de largo alcance. Esa es la tesis principal de Trump, como la de todos los demás presidentes estadounidenses. He dicho lo mismo desde el momento en que comencé mi campaña presidencial. Mientras yo esté, Irán no lo conseguirá. Y solo cuando quedó claro que estaba a punto de conseguirlo. En cuanto ellos mismos dijeron que ya tenían uranio enriquecido al 60%, en cuanto descubrimos que el OIEA encontró por ahí ya 8,778 otra vez, como ya dije, no recuerdo ahora exactamente el porcentaje de enriquecimiento. Es decir, en otras palabras, dentro de poco, una semana más, 2, 3, y tendrían suficiente uranio para 11 bombas. Ya hace tiempo que todo está calculado, tendrían suficiente uranio. En 4 años, jejeje. La guerra mundial terminó, sí, duró más tiempo. Se considera, digamos, de punto a punto son 4 años, ¿no? La agresión rusa en Ucrania duró 4 años y nosotros en 32 días destruimos la fuerza militar. De Irán, un país con miles de millones de recursos y una población de 92 millones de personas, no es un país pequeño en absoluto. Entonces nos ayudaron Kuwait, Qatar, Bahrein, los Emiratos, Arabia Saudita, Israel, dijo Trump, y no los vamos a dejar desprotegidos. No nos iremos de la región hasta que todo lo relacionado con el complejo militar industrial sea destruido, hasta que quede en ruinas. Esa es la primera promesa que Trump hizo durante ese discurso. En las próximas 23 semanas, dijo Trump, lo que él dijo, será destruido. Y advierto que podemos decidir destruir toda la infraestructura energética de Irán. Y lo haremos en un solo día, es más, en un solo ataque aéreo.
Y si Irán hace algo realmente malo, bueno, él se refiere por supuesto a una bomba sucia radioactiva, entonces destruiremos todo lo relacionado con el petróleo. Bueno, eso fue Trump advirtiendo a China, Asia y Europa para que le expliquen a los iraníes que hay ciertos límites que ni siquiera durante la guerra se pueden cruzar. No dijo ni una palabra sobre la propuesta de China, ni una palabra sobre Europa y la OTAN, pero sí dijo, no necesitamos el estrecho de Hormuz. Estábamos resolviendo el problema nuclear que lamentablemente no pudimos resolver completamente durante el primer ataque. Quedó claro que ellos están reuniendo recursos de todas partes, sus amigos los ayudan, nuestros enemigos también, sí, y quedó claro que hay que destruir no solo los puntos principales, sino todo lo que gira a su alrededor. Ahora bien, si los iraníes son tan idiotas que quieren vengarse por lo que hicimos al mundo entero, entonces ese no es nuestro problema. Arréglense con Irán ustedes mismos. Si quieren, páguenles por pasar por Hormuz y luego a los hutíes por el siguiente estrecho. Si quieren, lleven sus propios barcos y aviones. Por cierto, hoy se van a reunir representantes de 30 países compradores de petróleo para decidir qué hacer en esta situación. Pero si no quieren pelear, siempre tienen la opción de venir a Estados Unidos y comprar nuestro petróleo. O el venezolano, por ejemplo, ¿no? Nosotros, dijo Trump después del caos y el desorden con Biden, tenemos mucho petróleo, mucho gas, la industria se está recuperando y se están creando más empleos. Después de salir de Irán, el precio de la gasolina aquí bajará drásticamente. Y además, los ciudadanos estadounidenses pronto recibirán cheques para compensar los gastos ocasionados por el aumento del precio del combustible. Mucho dinero, mucho, dijo Trump. ¿Cuánto y de dónde los va a sacar? No lo dijo. Nosotros, dijo Trump, estamos eliminando el tumor canceroso en el cuerpo del planeta. De los fanáticos que querían destruirnos, nuestra cultura, nuestra religión, que han demostrado que matan sin pensarlo, porque lo que hicimos era necesario, fue oportuno y fue correcto. Solo fue breve. Algunas de sus declaraciones anteriores. Bueno, primero nos vamos antes de que termine abril. Segundo, 2 o 3 semanas antes de que termine abril. En segundo lugar, si no pasa nada, vamos a bombardear todo el sistema energético de Irán. ¿Qué podría pasar? No lo sé, tal vez negociaciones. Sí, pero si pasa algo, como una bomba sucia, entonces toda la industria petrolera de Irán. En tercer lugar, para nosotros el estrecho de Hormuz no es importante, y para quienes sí lo es, vayan y defiendan su propio petróleo. Si ustedes compran petróleo en Bahrein y lo transportan, y si Irán les dispara, ese no es nuestro problema, es su problema. Nosotros propusimos resolverlo juntos, ustedes no quisieron, está bien, ahora resuélvanlo ustedes solos. Entonces también tienen la segunda opción de arrodillarse ante Irán, eso es asunto suyo. En cuarto lugar, compatriotas, pronto recibirán una compensación por los gastos y luego bajaremos el precio de la gasolina, aumentaremos los salarios, es decir, reduciremos la inflación y aumentaremos el empleo. Y los protegeremos de los regímenes terroristas tanto en casa como en el extranjero. Entonces, ¿quién ganó? Irán, que está en ruinas pero no cambió su régimen, o el mundo, que le rompió los dientes a Irán. Entonces, volverán a ponerse dientes, podrías decir sí, o les crecerán de nuevo, sí, tal vez, y nosotros se los volveremos a tumbar. Eso es todo. Adiós y hasta la próxima.